charla de hoy, que es el terremoto que tristemente aconteció a Turquía y a Siria. Ustedes me imagino que estarán al tanto de las noticias mucho mejor que yo. Estamos hablando de casi 50.000 personas que han fallecido. Las cifras realmente son eh, impensables porque en Siria ustedes saben que las noticias no fluyen con facilidad y no sabemos realmente cuántos muertos hay en Siria, pero se estipula algo así, 50.000, y todavía no han terminado completamente las labores de rescate. Y curiosamente, cada día vemos noticias de supervivientes debajo de los escombros después de 10, 11, 12 y 13 días. Es algo increíble, algo increíble. Yo lo veo como un milagro. Hashem nos dice, mira, ahora justamente leí una noticia de que un futbolista que jugó en un equipo español también se encontró muerto. Futbolista es un atleta, es una persona fuerte, es una persona vigorosa, es una persona que está en forma y murió. Y niños menores de edad que según la ley judía son considerados como débiles, como personas, digamos, enfermas, que no están en peligro, pero que son débiles. Niños que son criaturas se han encontrado vivos después de 10 y 11 días. ¿Cómo se explica esto, señores? ¿Cómo se explica esto? ¿Alguien puede entender una cosa así? Nadie. ¿Por qué? Porque la vida no nos pertenece a nosotros. La vida está en manos de Hashem Baraj y Él decide quién y por qué. Y eso nadie lo entiende, solamente Hashem Baraj. Bueno, pues esta clase habla de este terremoto y vamos a ir guiados de la mano del Rabbi Yaakov Garinsky, Alaba Shalom, Zecher Tzaddik Libraja. Me traje un pasuk que dice, Alzat Hashem itakum, solo lo que Hashem designe, eso será lo que ocurra y acontezca finalmente. Nadie tiene en su poder alcanzar el logro. Solo Hashem te lo va a dar. Nuestros sabios dicen, Yagata umatzata ta'amim. Te has esforzado, has luchado, te has preparado, has invertido esfuerzo y has hecho todo lo que estás en tus manos y finalmente has encontrado el éxito. Fíjense bien, has encontrado el éxito. Dicen otros sabios, ¿por qué encontrado? Dice, porque el éxito en la vida te lo encuentras. Así como te encuentras un objeto perdido en la calle, lo mismo. El éxito no está en tus manos. Por más que te prepares, que luches, que pelees, que batalles, que lo intentes, nunca está en tus manos. El éxito está en las manos de Hashem. Y si Él así lo quiere, te lo vas a encontrar. Obviamente, dicen nuestros sabios, ¿cuándo? Cuando te hayas esforzado, hayas dedicado este tiempo, estudio, preparación, esfuerzo. Ahí, dicen nuestros sabios, si has alcanzado el logro, porque Hashem te lo ha dado, créetelo. Ese logro es real. Ese logro te pertenece, es tuyo. Porque muchas personas creen que la emuná, el bitajón en Hashem, y todo lo que viene en la vida, logros espirituales, llegan solos. Dicen nuestros sabios, todo lo que llega sin esfuerzo, sin lucha, sin perseverancia, sin lágrimas, aunque tú creas que lo hayas alcanzado, Altamim, no lo creas, nada viene gratis, lo que viene gratis se va gratis. Por eso nuestros sabios dicen que cuando el Am Israel cruzó el Yam Suf, cruzó el mar de los juncos, y ahí está escrito que dijeron en la canción de Az de Shir Moshe, está escrito Zeili Ben Behu,
pudieron ver, entre comillas, pudieron ver y señalar, entre comillas, al creador del mundo, porque Hashem abrió delante de ellos los cielos y la tierra y el cosmos completo, y vieron que solo existe un solo Dios, que es Hashem Baraj, y no hay más que él. Dicen otros sabios, Ra'ata Shivha Alayam, lo que vio una sirvienta. ¿Qué significa una sirvienta? Lo que vio una sirvienta en ese momento, cuando cruzaba el mar. Una sirvienta significa una mujer que no era judía, que pertenecía a esos pueblos esclavizados en Egipto, pero que decidió también unirse al pueblo de Israel y salir de Egipto. Bueno, pues esa sirvienta que representa el nivel más bajo espiritual de aquel entonces, lo que vio esa sirvienta, ningún profeta de Am Israel jamás llegó a verlo en ese momento, imagínense. Pero dicen nuestros sabios, esa sirvienta, después de ver todo lo que vio, se quedó siendo eso, una simple sirvienta. ¿Por qué? Porque lo que ella vio no lo trabajó, no lo peleó, no lo luchó, no se esforzó y no lloró. Lo que viene gratis no es tuyo, es un regalo de Hashem. Hashem te abre los ojos un instante para que tú, a partir de ese momento, digas, wow, este es Hashem. Ahora empieza el trabajo. Ahora es que empieza el trabajo, porque si no trabajas, ese momento de inspiración y de revelación se esfuma. ¿Por qué? Porque nuestros sabios dicen, alta amin, no creas en nada que viene gratis. Bueno, pues vamos ahora a entrar en más detalles. Dicen nuestros sabios lo siguiente, lo que Hashem pretende de ti, eso es lo que tú al final vas a hacer, te guste o no te guste, quieras o no quieras, te cueste más o te cueste menos. Cada quien de nosotros viene a este mundo con un propósito divino y nadie logrará escapar de su propósito divino. Ah, entonces ustedes preguntarán, y bueno, ¿y cuál es el libre albedrío? Muy simple. El libre albedrío significa aceptar mi propósito divino, aceptar la voluntad de Hashem en mi vida y no buscar siempre hacer lo que yo quiero o lo que yo pienso. Es decir, el libre albedrío consiste en decidir cuántas vueltas vas a dar en esta vida hasta que finalmente aceptes por las buenas o por las malas lo que Hashem pretende de ti. Ese es el libre albedrío. ¿Cuántas vueltas voy a tener que dar? ¿Cuántas reencarnaciones tendré que vivir para finalmente hacer lo que Hashem ha decidido que yo haga en este mundo? Entonces, al principio, uno de ellos es la venta de Yosef a Tzadik por sus hermanos. Los hermanos vendieron a Yosef y finalmente se lo encontraron siendo virrey de Egipto. Y los hermanos estaban muy preocupados y muy temerosos de una venganza de Yosef a Tzadik, pero Yosef les dice, no se preocupen porque yo jamás me vengaré de ustedes. ¿Por qué? Ustedes pensaron hacerme el mal, ustedes pensaron hacerme un daño, pero Akadosh Baruj Hu pensaba diferente. Quiere decir que la persona en esta vida está pensando que se está escapando de la voluntad de Hashem y es todo lo contrario. No existe escaparse de la voluntad de Hashem. Cuando tú estás pensando que estás escapando de la voluntad de Hashem, lo que estás haciendo es precisamente eso, su propia voluntad. Los hermanos de Yosef pensaron que vendiendo como un esclavo a su hermano Yosef a Egipto, la tierra más terrible, más depravada
del mundo en ese momento, lo que estaban haciendo era acabar con los sueños de Yosef. Nadie se puede escapar del objetivo que Hashem tiene para cada uno de nosotros. Y justamente Hashem estaba obrando para que ese propósito se llevara a cabo, porque fue justamente a través de esa venta de Yosef que finalmente Yosef Atzadik logró cumplir con sus sueños. Es un ejemplo maravilloso. Y de allí miles de ejemplos. Y así en nuestra vida nosotros pensamos que lo que Hashem quiere para nosotros es muy duro. No podemos aceptarlo. Nos cuesta muchísimo. Es muy doloroso. No estamos preparados. Y entonces, ¿qué hacemos? Huimos de esa misión. Pero como dicen nuestros sabios y dice el Pasuk en el Naví, donde tú huyas, donde tú creas que estás huyendo, es todo lo contrario. Más te estás acercando al propósito de Hashem Yitbaraj. Solo que tu elección es hacerlo de la mejor forma y no de la forma peor, que es tratando, entre comillas, de huir. Nunca vas a huir. Al contrario, te vas a acercar más y más y más al propósito de Hashem Yitbaraj. O por las buenas o por las malas. Entonces, vamos a hablar de Yov. Yov, a Kadosh Baruj Hu le dio una misión divina. Era profeta. Y le dijo, tienes que ir a una ciudad llamada Nimbe y decir en mi nombre que en 40 días, si no hacen Teshuvah, esa ciudad de Nimbe, que era una ciudad capital en el mundo, muy conocida, muy importante, esa ciudad habría de desaparecer castigada por Hashem Yitbaraj. ¿Por qué? Porque Hashem se apiada de su creación. Hashem no quiere destruir su mundo. Este mundo que vemos nosotros es la obra del Creador perfecta y maravillosa, y lo último que Hashem quiere hacer en este mundo es destruirlo. Por eso mandó a Yoná, el profeta Yoná, a advertir a esta gente para evitar su destrucción. Pero Yoná, al igual que todos nosotros, tenemos nuestros propios pensamientos, nuestros propios argumentos que pensamos que son verdaderos y reales. Pensamos en el fondo que somos más inteligentes, más piadosos, más sabios que Hashem Yitbaraj. Y entonces Yoná pensó, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser si yo voy ahora a dar esta profecía a estas personas que no son judíos, que son gentiles, y ellos me escuchan y hacen teshuvah? Pues entonces ellos van a suponer un kitrug, una acusación severa en los cielos en contra de mi pueblo. ¿Por qué? Porque en los cielos van a decir, mira, un pueblo de Goyim, de gentiles, hicieron teshuvah y escucharon las palabras del profeta. Y mi pueblo, el pueblo de Israel, que les he mandado miles de profetas, advirtiendo, no han querido oír la palabra del profeta. Y eso es una acusación muy severa en contra del pueblo de Israel. Por tanto, Yoná dijo, no voy a cumplir con esa orden divina. Hashem me ha ordenado algo y yo voy a desacatar sus órdenes. ¿Por qué? Porque no quiero causar juicios severos en contra del pueblo de Israel. Dice el Rav Galinsky, póngase un ejemplo para que entendamos. Vamos a ver. Si un sabio hoy en día, un gran sabio de Israel reconocido, se para en la mitad de París, 2023, hoy en día, y les dice, señores, tienen que saber que en 40 días, Akadosh Baruj Hu, si ustedes no hacen Teshuvah, va a destruir esta maravillosa y bella ciudad. Por favor, les pido,
hagan teshuvá. ¿Qué probabilidades existen de que en París alguien lo escuche? Probabilidades cero. ¿Por qué? Van a decir, este hombre está loco. ¿Quién es este hombre? Está bien que es un sabio de Israel, está bien. Sabrá mucha Torah, lo que tú quieras, es respetado. ¿Pero qué está hablando? Este hombre se ha vuelto majareta. Que vaya a hacer profecías a su pueblo. A ver si los judíos lo escuchan. Primero que lo escuchen los judíos, que viene a París. Nadie lo hubiera oído. Escuchen bien. ¿Qué hizo Jonah? Se escapó. ¿Por qué? Porque él pensó, quizás existe una posibilidad remota de que realmente hagan teshuvah, y entonces se escapó. Se escapó hasta que finalmente está en este barco famoso y allí empieza la tempestad. El barco se va a hundir. La tripulación se despoja de todas sus posesiones, toda la carga al mar, pensando que se iban a salvar. Pero la tempestad cada vez más fuerte y la amenaza más grande. Hasta que finalmente descubren que lo que está pasando es por causa de ese que está sentado allí, dormido, haciéndose el loco. Y le dicen, oye, ¿tú por qué no rezas? Aquí cada uno ha rezado a su Dios. Y el Dios de nadie se ha hecho cargo de esto. ¿Por qué no rezas a tu Dios? Para que nos salve. Y efectivamente, entonces Yonah les dice, no, 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 esta tormenta viene causada por mí. No se preocupen. Écheme al mar y todo se va a calmar. Esta gente no quería echar al mar a Yonah, pero viendo que cada vez la cosa empeoraba, finalmente tuvieron que echar al mar. Y automáticamente cuando echaron al mar a Yonah, las aguas se calmaron. ¿Qué hicieron? Salvaron a Yonah. Lo trajeron de vuelta al barco. ¿Pero qué pasó? Cuando lo trajeron de vuelta al barco, de nuevo, ese huracán, esa tempestad iba a hundir el barco y no tuvieron más remedio que echar a Yonah al mar de nuevo para salvar sus vidas. Y ahí todos conocen el episodio de la ballena que se traga a Yonah y finalmente Yonah desde el estómago, el vientre de esa ballena, reza al Todopoderoso y la ballena lo escupe, salva su vida y finalmente tiene que cumplir con las órdenes de Hashem Baraj de ir a Ninvé y dar su profecía. Y efectivamente, su profecía fue escuchada por Ninvé y el rey de Ninvé ordenó a toda su gente a hacer Teshuvah y a hacer Ta'anit. Y a Kadosh Baruj Hu escuchó, dicen otros sabios. ¿Qué escuchó? No el Ta'anit, escuchó la Teshuvah, que cambiaron y corrigieron sus malas acciones y finalmente los salvó de esa catástrofe. Escuchen bien lo que dice el Radak. Escuchen bien. Explica el Radak. Oye, pero espérate. ¿Qué hemos dicho nosotros? Habíamos dicho que si un profeta hoy en día o un gran sabio reconocido en el pueblo de Israel se para en París 2023, París 2023, un gran sabio de Israel, y dice en París, oye, vuelvan en Teshuvah porque en 40 días se acaba París, se destruye París. ¿Qué habíamos dicho? ¿Quién lo va a escuchar? Nadie. Pues, ¿cómo puede ser que finalmente este hombre, Jonah, dio la profecía en Ninvé, un pueblo de gentiles, y logró que ese pueblo hiciera Teshuvah? ¿Cómo puede ser? Dice el Radak, muy simple, porque muchas personas que vivían en B estuvieron presentes en ese barco que estaba a punto de hundirse y vieron quién es ese hombre. Vieron con sus ojos que ese hombre es un profeta de Hashem Baraj. Y ahí está escrito en el Pasuk. Miren bien, está escrito en el Pasuk. Dice así, que cuando vieron en Invé
que ese hombre era un profeta de Hashem Itbaraj. Está escrito, Vayir'u Hanashim Yir'a Gedolá et Hashem. Y temieron estos hombres que estaban en ese barco un temor muy grande de Dios. Vayizbehu Zevach Lashem. Y sacrificaron sacrificios al Dios de Israel. Vayibderu Nedarim. Hicieron promesas a Hashem Itbaraj. Quiere decir que a raíz de ese episodio, esas personas conocieron a Dios a través de Yoná. Y ahora cuando fue Yoná a esta ciudad de Nínive a profetizar esa catástrofe si no hacían teshuvá, estos hombres le dijeron a todos, señores, este hombre es un profeta, este hombre nos salvó la vida, este hombre es un profeta de Dios, hace milagros, hay que oírlo porque si no, no cabe duda de que Hashem va a destruir esta ciudad de la misma forma que Hashem iba a hundir ese barco. Entonces la gente hizo teshuvá. Quiere decir que ¿quién causó realmente que la gente de Nínive hiciera teshuvá? Fue el mismo Yoná. ¿Cuándo? Cuando trató de huir y de desobedecer las órdenes de Hashem Itbaraj. Está escrito Akadosh Baruj Hu se ríe de nosotros. Cuando Akadosh Baruj Hu nos ve a nosotros que estamos huyendo de hacer su voluntad, se ríe de nosotros. ¿Por qué? Porque Él sabe que en el fondo no estamos huyendo a ningún lado. Todo lo contrario. Estamos huyendo ¿hacia dónde? Hacia su propia voluntad, la voluntad del Creador. Por eso no podemos pensar que somos más sabios que Hashem Itbaraj, ni mucho menos. ¿Qué tiene que ver esto con el terremoto? Explica el Rav Ganinsky que un yehudí que vivía en China decidió viajar a Europa y importar mercancía de Europa a China. Salió de China en dirección a Europa, hizo sus negocios y de camino de regreso fue al Hafetz Hayim a pedir una bendición del Hafetz Hayim que vivía en ¿dónde? En Radin, Bielorrusia. Ok. Visitó al Hafetz Hayim y entonces el Hafetz Hayim le preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de China. Wow, de China. ¿Y cómo está la comunidad judía en China? No pregunto usted cómo está la comunidad judía en China. Muy mal. No hay ni mikve, perdón, no hay educación para nuestros hijos. Shabbat muy difícil, kashrut casi nada. Dijo, uy, uy, uy. Dijo, esa es la situación de todas las comunidades judías en esta época. Terrible. Pero por eso escribí un libro llamado Nidhei Israel. En momentos de tanta crisis para el Am Israel, escribí un libro para que ellos sepan cómo conducirse y cómo servir a Dios, incluso en esos momentos tan difíciles. Hazaku Baruch. Y dime, cuéntame, le dice el Hafetz Haim a este hombre, cuéntame, ¿y cómo está China? ¿Qué dicen las noticias en China? Dice, Rab, no sé, la verdad, porque hace 2 semanas que dije China y no sé qué está pasando ahora. El Hafetz Haim insistió y le dijo, pero antes de viajar, ¿de qué se hablaba en China? ¿Qué contaban las noticias? Y este hombre no entendía, ¿qué le importa al Hafetz Haim las noticias en China? Por favor, ¿qué pasa? Pero dijo, bueno, si usted pregunta a Rab, le voy a decir que en China, antes de viajar, las noticias hablaban de que construyeron una presa, los chinos, gigante, con la intención de dejar libre todo un valle que iban a destinar a construir viviendas, no sé cuántos miles de viviendas para los agricultores y así sembrar y etcétera. Pero ¿qué pasó? Pasó que los constructores chinos fueron negligentes y en lugar de construir como Dios manda, para ahorrarse el dinero, construyeron la presa de una forma muy, muy débil y las aguas eran tan fuertes que derrumbaron la presa y 100,000 chinos murieron.
Fíjense lo que es la casualidad. También escuché en noticias que también en Turquía los constructores de esos edificios, 45.000 edificios derrumbados, en 45.000 edificios que cayeron en este terremoto, Dios nos libre. También gran parte de ellos fueron construidos por constructores negligentes que por ahorrarse el dinero construyeron de forma equivocada. Y ahora están juzgando, no sé si a 50 constructores ahí también en Turquía. Esto no es nuevo, señores. Nada es nuevo en la vida. Todo lo que uno piensa que está leyendo novedades en la vida, con esto y con lo otro, nada es nuevo. Todo es historia vieja. Como dijo el rey Shlomo en Hadash Tajat Hashem, no existe nada nuevo debajo del sol. Nuestros sabios dicen, debajo del sol no hay nada nuevo. ¿Qué significa debajo del sol? Todo lo que tiene que ver con noticias que competen al mundo físico, nada es nuevo, nada es nuevo. Todo lo físico es viejo. Lo único que es nuevo, las cosas que están por encima del sol. ¿Qué es eso? El mundo espiritual. El mundo espiritual cada día es nuevo. Cada nivel de emuná, de Torah, de conocimiento de Hashem Baraj, eso es nuevo. Lo demás es viejo. Pues entonces, cuando este señor le contó al Jafet Haim que 100.000 chinos habían muerto tristemente por esta catástrofe, fruto de la negligencia de los constructores chinos, el Jafet Haim se lamentó, hoy, 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 hoy. Midat Adin, el atributo de justicia divino está en el mundo. Ay, terrible, terrible. Este hombre no entendía nada. ¿Qué le importa al Jafet Haim? Entre comillas, ¿no? ¿Qué le importa al Jafet Haim lo que está pasando en China? Y le dijo, Rabbi, perdón usted que le pregunte. Cuando yo le comenté a usted que la situación de la comunidad judía en China no era la mejor, usted entendió y enseguida dijo, bueno, pues aquí tengo un libro y para que lo lean y sepan cómo conducirse. Pero cuando le conté la historia de los chinos, de que 100.000 chinos murieron, usted se puso, se alarmó. No entiendo. Le dijo el Jafet Haim lo siguiente, para que me entiendas, te voy a poner un ejemplo. Tú antes de llegar a Radin, donde estoy yo aquí ahora, pasaste por Varsha, una capital de ahí, también en Bielorrusia. Dijo, sí, es verdad. Dime una cosa, ¿cuántos Yehudim hay en Varsha? Dijo, 300.000. Muy bien. ¿Y cuántos Goyim viven en Varsha? 1.000.000. O sea que la población judía en esa ciudad es del 30%, ¿verdad? Sí, el 30%. El 70% son Goyim. Hazaku Baruch. Y dime una cosa, ponte tú que en Varsha, donde hay 70% de Goyim y 30% de Yehudim, se levanta un día una persona en la mitad de la plaza, ahí en Varsha, y empieza a hablar en Yiddish. Dime una cosa, ese señor que está hablando en Yiddish, ¿a quién se dirige? Hombre, pues ¿a quién se va a dirigir? A los Yehudim que hablan Yiddish, obviamente. ¿Pero cómo? Si son el 70% de personas que no hablan Yiddish, que son Goyim. Dice, sí, pero los Goyim no entienden Yiddish. Jafet Haim. Cuando una persona habla en Yiddish en Barsha, es obviamente que está hablando al 30%, aunque sea minoría. Está hablando al 30%, que es el que entiende Yiddish. Entonces, aquí viene el musar para nosotros. Le dijo el Jafet Haim a este hombre, eso sí lo entiendes. Muy bien. Cuando Akadosh Baruj Hu manda un terremoto en Turquía o en Siria, Dios nos libre, y mueren 50.000 Yehudim. Entonces, cuando Hashem Baraj manda un terremoto al mundo donde mueren 50.000 personas, Dios nos libre, tienes que saber que Hashem está hablando. Es el lenguaje de Hashem Baraj. Tú, le dice el Jafetz Haim, has venido hacia mí, no solamente para que yo te dé una verajá, sino para contarme esta historia, porque si no, ¿cómo voy a saber yo lo que está pasando en el mundo? ¿Cómo voy a saber yo que mi datadin, el atributo de justicia, está en el mundo? Si tú no vienes y me cuentas, yo no lo sé. Ahora que has venido, yo entiendo que Hashem Baraj está furioso con el mundo,
Pero ¿quién entiende su lenguaje? ¿Quién entiende cuando una persona habla en Yiddish en Barsha? Los Yehudim. Lo mismo cuando Akadosh Baruj Hu manda un terremoto en Siria. ¿Quién entiende el lenguaje de Hashem Itbaraj? Los Yehudim. Los Benei Noach que están conectados con la sabiduría de Hashem Itbaraj y que ellos entienden que Hashem está hablando con su creación, Rabotai. Y esto me puso a pensar, esto de la globalización, esto del Internet, esto de la navegación online. Fíjense, ¿ustedes creen que esto es casualidad? Que nosotros podamos conocer las noticias en vivo, lo que esté pasando en cualquier parte del mundo, nosotros podemos enterarnos en el mismo segundo. Esto no es casualidad, señores. Esto es que Hashem está diciendo, señores, el fin se acerca. La película se termina. Como ya en el cine, cuando íbamos al cine hace 35 años, 40, ponía The End. Se acabó. The End. Y dice, bueno, se terminó la película. El mundo se está terminando, señores. No lo digo yo, así está escrito. ¿Cuándo? No sé, pero pronto. A mí me parece pronto. ¿Qué significa terminar? Significa que va a venir el Mesías, la Geula Shelema, pero el problema es, ¿dónde está entonces nuestro libre albedrío? ¿En vamos a traer al Mesías? ¿Se lo vamos a traer a los palos, Dios nos libre? ¿O lo vamos a traer con misericordia y bondad de Hashem Baraj? Hashem no quiere destruir el mundo, señores. Nosotros vamos a causar esto con nuestras acciones, tristemente. Y después uno culpa a Dios y pregunta, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde está el hombre, señores? Como dijo un político en España, a mí me gusta escuchar las noticias de España porque las entiendo. Un político dice, yo no soy político, a mí no me interesa la política, créanme, no soy de ningún partido, no creo en los políticos, en ninguno. Pero dijo un político, señores, ustedes en España van a aprobar el aborto. Es decir, que una mujer de 14 añitos, puede decidir abortar. Y ya no tiene ni siquiera que pensar 3 días, porque querían darle un placito de 3 días para que la mujer piense un poquito, a ver, o le querían mostrar los latidos del corazón de su bebé, para que por lo menos entienda que hay un ser vivo allí, y una ecografía tridimensional, para que también vea que es una criatura viva la que tiene dentro de su vientre, de su seno. No, 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 no se puede hacer eso. Pero señor, estamos hablando de una ley que es voluntaria. El doctor voluntariamente puede ofrecerle a la señora que va a abortar si ella quiere escuchar los latidos del corazón. Ella puede decir sí o puede decir no. Se llama libertad de información. O sea, yo tengo libertad de informar a la gente y que la gente decida. No, señor. Eso se llama irrespetar los derechos de la mujer. Por el amor a Shemit Baraj. ¿En qué cabeza cabe esto? Eso se llama irrespetar los derechos de la mujer, ofrecerle a ella voluntariamente la posibilidad de decir sí o no. El derecho de informar. No, 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 no. Eso no. Entonces se levantó una señora allí en el Congreso y dijo, aquí en España se están dando leyes de protección a los animales. Y si una persona le hace daño a una rata, va preso. Pero agarrar y asesinar a una criatura viva en el seno de su madre, eso no es asesinato. Explíquenme qué es eso, porque yo no lo entiendo. Y dijo también, señores, debido al adiestramiento
y en la comida de coco, que están comiendo el coco a la gente, le están lavando el cerebro a la gente, el índice de personas que se han hecho transformistas, o no sé cómo lo llaman, o transexuales, o no sé cómo le llaman ahora el tema este, se ha multiplicado por no sé cuánto. ¿No se dan cuenta de que le están lavando el cerebro a la gente? No, 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 eso se llama información. Estamos informando. Ah, eso se llama libertad de información. Y cuando yo quiero ofrecer a una mujer antes de abortar información al respecto, eso no se llama libertad de información. ¿Quién se cree esta barbaridad? Nadie. Pero bueno, volvamos al tema. No es casualidad. El Jafetz Haim le dijo a este hombre, has venido hasta aquí para decirme a mí que el atributo de justicia está en el mundo, hay que rezar, hay que pedir a Shemit Baraj, hay que hacer Teshuvah. Hoy en día, eso es la globalización. Como el tiempo se acaba, estamos en la cuenta atrás, 10, 9, 8, la tecnología tiene que llegar a todo el mundo para que todo el mundo escuche y oiga que es Hashem el que está hablando. Pasó la pandemia, Hashem nos habló. Ese es el lenguaje de Hashem. ¿Cómo Hashem nos va a hablar, señores? ¿Qué va a mandar? ¿Un ángel de los cielos a que nos hable? ¿A un ovni de Júpiter que nos diga? ¿Qué quieren ustedes que? ¿Cómo Hashem nos va a hablar? El lenguaje de Hashem es a través de su creación. Cuando pasa una pandemia y ni un solo avión en el mundo puede levantar vuelo, es Hashem que está hablando al mundo entero, porque el mundo entero se está enterando. Ya nos enteramos todos de lo que está pasando. Ahora el terremoto de Turquía es el lenguaje del Todopoderoso el que está hablando. ¿Pero quién lo entiende? Nosotros, nosotros, solo nosotros, los que estudiamos la Torah de Hashem Baraj. Porque el mundo que dice, no es que el sismo es una zona muy sísmica donde las placas de... Señores, por favor, con tanta tecnología, con tantos avances, ¿ustedes piensan que el hombre más avanza, más vulnerable y más débiles somos? Cualquier mosquito, cualquier bichito, cualquier microorganismo, Dios nos libre. Bueno, pues eso. Entonces, ese es el mensaje. Rabotai, Hashem nos está hablando a nosotros. Pero uno dice, no, pero ¿dónde están los milagros? Los milagros no sirven de nada. Los milagros no sirven de absolutamente nada. ¿Por qué? Porque si tú no te esfuerzas, luchas, lloras, pides, suplicas, trabajas, te caes y te levantas 1000 veces, no lo vas a alcanzar. Hashem te lo va a regalar y cuando te lo regala Hashem no sirve porque no te has esforzado. Un milagro te inspira un día, dos, tres, pero al final todo se desvanece. Como alguien me dijo, Rab, no puedo más. Yo estudio Torah y trato de hacer las cosas, pero al final me caigo. Digo, ¿por qué te caes? Porque mis amigos, me junto con ellos, digo, ¿qué quieres tú, Señor del mundo? ¿Qué quieres tú? Si yo, Rubén Vital Transporte, me juntara como a los amigos, ¿tú te crees que yo estaría aquí dando un shiur de Torah? Sería un bandido. Maimónides dice, tú pones al tzadik más grande en un ambiente, en un medio donde son reshaim, donde las personas son malvadas, se va a convertir en un malvado. Y al revés, tú agarras a un malvado y lo pones con gente que son justas, tzadikim y hasidim, ese malvado va a corregir sus obras porque el hombre es un animal de costumbre. Eso es todo. Si tú te acostumbras a hablar de emuná, vas a ser emuná. Si te acostumbras a hablar de bitajón en Hashem Baraj, vas a ser bitajón en Hashem. Pero tienes que hacerlo perseverantemente, de manera perseverante, todos los días de tu vida, sin excepción. Todos. Y cuanto más, mejor. Emanti kiadaber. Más hable de emuná, más creeré en Hashem Baraj. Pruebas habrán, siempre habrán pruebas. Este mundo sin pruebas no tiene sentido alguno. Este mundo tiene sentido porque existe un instinto del mal y hay pruebas, si no, no tendría sentido. Pues eso es el mensaje de hoy. 3 veces, 2 veces al día, señores.
2 veces al día. El pueblo de Israel estamos encomendados de manera obligatoria cada día de tu vida, cada día, hasta el último día de tu vida, una vez en la mañana y una vez en la noche, todos los días, sin excepción. Kippur, Shavuot, Sukkot, diario, Hanukkah, no interesa qué día sea. Tenemos que recordar la salida de Egipto todos los días. ¿Usted sabe qué significa tomarse una pastilla todos los días? Es una pastilla espiritual. Si una persona tiene que tomarse una pastilla todos los días, significa que esa pastilla es vital para él. Si le deja de tomar, no, se enferma. ¿Qué es Yetziat Mitzrayim? Es una pastilla espiritual. ¿De qué? De emuná, de conocer a Dios. Por eso les insisto, también hoy y siempre. Tenemos que estudiar el Sefer Shemot una y otra vez, cada pasú, cada versículo. ¿Por qué? Porque el Sefer Shemot es la tarjeta de presentación del Creador. Si queremos conocer al Creador de verdad, tenemos que estudiar el Sefer Shemot, porque ahí entendemos quién es Hashem. Porque ni Paró lo conocía. Paró le dijo, mi Hashem, Asher Eshma Bekolo. ¿Quién es Hashem para que yo lo escuche? Nosotros tampoco conocemos a Hashem. Ya les expliqué que hay un pequeño Paró dentro de nosotros que pregunta, ¿quién es Hashem? Ah, ¿quién es Hashem? Aquí tienes tu tarjeta de presentación. Sefer Shemot. Señores, que tengan buenas noches, buenos días, Bezrat Hashem Baraj, Shavua Tov a todos, Bezrat Hashem Besrot Tovot, y que entendamos toda la humanidad el lenguaje de Hashem. Hashem nos habla a través de su obra. Que tengamos ese zehut de abrir nuestros corazones, nuestros ojos, para entender esos mensajes y todos hagamos Teshuvah Shelema y recibamos al Mesías Tzidkenu Bimhera Biamenu por caminos de paz, de bondad y misericordia. Amén, ve amén.